Muy bien. Checando el sonido, ahí está. Muy bien. Bueno, chicos, el día de hoy vamos a ver este tema. El tema que nos corresponde el día de hoy, o vamos a revisar lo que son las funciones principales del organismo, porque hemos estado viendo de qué se compone, de las cadenas que se compone, bla, 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 bla. Entonces ahora vamos a ver las principales funciones de lo que es todo este sistema que es el organismo. Es muy interesante. Y pues vamos a comenzar. Bueno, vamos a empezar hablando acerca de la organización justamente del organismo. El cuerpo humano tiene una organización centralizada, que básicamente tiene un eje, aquí está, un eje o tronco, que sería todo esto, y es lo que guarda todos los órganos, básicamente pulmones, corazón, hígado, páncreas, vaso, riñones, intestinos, todo esto pues básicamente se guarda en lo que es tórax y abdomen, que es el tronco, y de ahí penden o se desprenden otras extremidades que las vamos a ir viendo. Por encima encontramos la cabeza, que sería el gran ordenador central, o sea, básicamente lo que diga esta hace todo esto. De manera que si le comandas hacer cosas positivas, propositivas, es lo que va a hacer el cuerpo. Si le demandas hacer cosas pues destructivas, es lo que va a hacer el cuerpo. El cuerpo va a obedecer acá arriba a esto, ¿vale? Y básicamente pues también soporta el conjunto de los telereceptores y los órganos vestibulares del equilibrio. Y recuerden que el tejido neuromuscular se mueve y mantiene su función de acuerdo a una placa neuromotora que justamente nace acá, ¿no? Las neuronas llegan, se colocan en el músculo, liberan calcio, lo vimos en la otra clase, generan la contracción y en necesidad de una función muscular, de necesidad de oír o de cualquier otra cosa. Eh, También tenemos una ausencia de cola, ya no es necesaria para el equilibrio, defensa o apareamiento. Entonces, siguiendo esta teoría de que veníamos de los monos, pues desapareció, aunque sí tenemos un tipo de colita, que serían las últimas vértebras de coxis y de sacro. Y hay personas que incluso si nacen con vértebras extra y pues se les desarrolla como un tipo colita. Pero ese es un defecto y no, en el ser humano no es necesario este apéndice. En algunos animales incluso sirve para defensa, apareamiento. En los seres humanos no es necesario. Ahora, vamos a empezar a hablar de las extremidades, justamente para saber qué es lo que compone al cuerpo humano y cómo funciona, cuáles son sus funciones principales. Todo enfocado a la biomecánica y en cómo pueden utilizar ustedes esto para su licenciatura en Cultura Física y Deportes. Fíjense, tenemos la extremidad superior. Estas básicamente tienen dos funciones. Una que es la de la relación, es que tiene una función de semáforo. Gracias a las cualidades expresivas de su gesticulación, por ejemplo, un golpe de espalda, un codazo, acariciar a alguien, o genera signos, por ejemplo, con la mano normalmente, ¿no? Aquí hay un signo que es muy común. Déjenme ver si me acuerdo. Eh, Hola, ¿cómo estás? Que sí, en símbolo de señas significa hola, ¿cómo estás? Algo así. Entonces, con las manos tenemos un lenguaje, un símbolo, ¿no? A señas. Y bueno, también tiene una función instrumental que es básicamente la capacidad de fabricar y utilizar herramientas. Y esto es gracias a la articulación de la mano. Entonces, nuestras extremidades superiores sirven para esto, tienen esta función también de palanca, de fuerza, pero básicamente se utilizan para expresión también y para gesticulación, para movimientos bien dirigidos. Ahorita los vamos a ver. Luego tenemos la extremidad inferior. Básicamente las inferiores se trata de una extremidad de soporte. Va a soportar el medio, genera la locomoción bípeda. Gracias a la extremidad inferior podemos caminar en dos patitas o en dos pies bípeda. Y cada extremidad debe asegurar la recepción del edificio corporal, el control de apoyo de cargado y la propulsión.
Entonces les pongo esta imagen para que vean cómo independientemente de las extremidades son capaces de por un tiempo mantener toda la estructura orgánica. Toda la estructura orgánica. Entonces, híjole, es bien interesante ver esto, fíjense. Porque pues tenemos dos piernas y, por ejemplo, yo no he visto un perrito parado en una... Bueno, sí, a lo mejor de los que entrenan, ¿no? En una sola patita, pero eso es algo que tienen que entrenar. Normalmente esos animalitos caminan en 4 patas, esa es su naturaleza. Se levantan en 2 para ciertas cosas, pero su usual es 4. Nosotros tenemos 2, entonces lo usual es que siempre nos veamos en 2. Y podemos hacerlo con una, fíjense cómo está... De repente está en una sola pierna cuando va a subir el banquillo y su cuerpo sigue sin caerse, ¿no? ¿Por qué? Porque tenemos esta función de la extremidad inferior, para eso funciona. Aparte tenemos aquí a un lado el tensor de la fascia látea, el tensor de la fascia lata, perdón, que lo vimos la clase pasada, que es lo que nos permite estar de un pie. Bueno, después de las extremidades superiores e inferiores tenemos lo que es el tronco, que vendría a ser todo esto. Es un sistema doble, un elemento de caja guardando los órganos superiores e inferiores, digamos, en tórax y en abdomen. Por eso lo considera como un apartado doble, porque en tórax pues tenemos el pulmón, el corazoncito y la parrilla costal que va a defender esto, es como una armadura, un tipo skull. Y luego va a estar acá en el abdomen el hígado, el páncreas, el vaso, el intestino, los riñones, todos los demás órganos que también están protegidos por los rectos abdominales y por los serratos, por los oblicuos, por todos estos músculos que forman el abdomen. Por eso es tan importante hacer ejercicio también abdominal, para poder dar una buena estructura a los rectos y poder darle un buen soporte también a los órganos. Bueno, durante la movilidad, perdón, el tronco también es la unión entre la cabeza y las extremidades. Aquí está, es la unión entre estas 4. Debe asegurar la estabilidad como la movilidad necesaria para el desplazamiento corporal. O sea, lo que tiene que hacer el tronco es ser casi como en un eje donde se giren todo lo que está conectado a él, que sean las extremidades, la cabeza y todo tiene que poder girar, moverse, y el tronco tiene que ser capaz de generar el movimiento y también de generar una estabilidad y que no se pierda ese equilibrio. Por ejemplo, si un paciente o todo mundo, ¿no? Si empezamos a voltear, llega un punto en donde nuestro cuerpo ya no nos lo permite porque ya no es fisiológico, tenemos que forzar el movimiento. Porque entonces para eso el cuerpo se pone más alerta, tensa más los músculos para que no te caigas, porque no es una postura, digamos, muy normal o muy fisiológica. Y bueno, también la armadura posterior, que sería la columna, se integra al tórax y esto le va a conferir una protección. Entonces va a ensamblarse todo como una armadura. Y luego tenemos la cabeza. La cabeza tiene un volumen pequeño en comparación a todo el organismo, es móvil y presenta el cerebro y el rostro. Tiene se divide en dos. El cerebro es quien genera todo esto, quien genera el mando central, tiene el poder básicamente, es como el tercer ojo, tiene el poder de activar lo que tú quieras, hasta genes, y pues controla tu organismo. ¿Y quién es el que se encarga del organismo? Pues tú, pero básicamente la mente o el cerebro es quien dictamina todo cómo se va a funcionar, ¿no? Incluso pues guarda la memoria, pues no sé, el cerebro es un órgano bien interesante. Y luego el rostro, que el rostro es, bueno, ¿qué te digo? Me encanta el rostro, por eso estudié cosmetría, y la piel, y es asombroso lo que una microgesticulación puede expresar. Entonces es bien interesante. Luego hablamos de microexpresiones faciales. Y bueno, también tiene una protección ósea que protege al órgano del mando central que se llama cráneo. Que el cráneo ya sabemos que consta de varias piezas: frontal, posterior, temporal y digo, occipital se me fue, temporal y parietal. Y bueno, aquí también en la cabeza es por donde se ingresan los nutrimentos, los alimentos que contienen nutrientes, que es de lo que se va a alimentar el organismo. Y es donde comienza el tracto gastrointestinal. Comienza en la boca, termina en el ano. Así es un tubo digestivo. Ahora, tenemos varias características esenciales.
Por ejemplo, tenemos liberación de los miembros torácicos, es decir, nuestros miembros torácicos no están unidos a nuestro tórax de manera que no los podamos mover mucho, más bien está bien liberados, y la extremidad superior, por ejemplo, está completamente dedicada con la finalidad de la mano. Es para agarrar, básicamente es un poder de fuerza, de poder, eh, genera nuestra máxima potencialidad, porque gracias a las manos podemos crear pues las máquinas, aviones, podemos hacer cosas súper chiquitas, robots, estas letras, esta presentación, todo lo hacemos con las manos. Entonces es algo muy interesante, es algo característico del ser humano. Otra es la verticalización de la columna vertebral, ya que se produce en el individuo, aunque en el hombre realmente el eje vertical describe una curvatura triple móvil, y esto se asocia al mantenimiento dinámico antigravitacional, lo que nos lleva a esto, al control oculovestibular, que quiere decir que la bipedestación humana, como se acerca a la vertical, economiza la energía necesaria para oponerse a la gravedad. Entonces, en los animales hay dos tipos de caminado, normalmente son en cuatro patas, y las posturas de dos patas son para moverse de una manera más rápida o atacante. O, por ejemplo, tenemos el caso de la suricata, que rectifica o verticaliza toda la columna, pero no lo hace en una postura para moverse, lo hace para alertar, para ver más campo, ¿no? Entonces, cambia su postura, pero no camina en bipedestación. Nosotros tenemos esa misma postura, pero si recuerdan, nuestra postura no es recta. Hay varias curvaturas. Si nosotros nos vamos por una línea recta de aquí, del maleolo, fíjense cómo se sale. Ya se salió desde aquí el gastrocnemius, ¿no? Luego se salió, la rodilla está un poco hundida. Luego acá la cadera se salió. Luego los hombros están hacia adelante, esto está hacia atrás, la cabeza está ligeramente hacia adelante, o sea, no vamos por la mitad. Y estas curvaturas nos ayudan a mantener esta postura vertical, que nos confiere la capacidad de caminar por la tierra sin volar o sin de plano ir estar acostados por el efecto de gravedad. Ahora también tenemos un eje longitudinal, pues ya que les decía eso, la postura estrictamente normal no es una vertical del trago al maleolo, sino una línea que va haciendo zigzags. Lo vimos la clase pasada, como hay diferentes curvaturas. En esta posición, la cabeza se encuentra ligeramente adelantada, el acromion un poco hacia atrás, el trocánter adelantado, el epicóndilo femoral hacia atrás y el maleolo lateral en una posición neutra, o sea, recta. Entonces aquí lo podemos ver, ¿no? Las diferentes curvaturas de la columna nos generan esta postura de que la cabeza esté más adelante de una línea recta sagital, esto esté un poquito más atrás, esto esté un poquito más adelante, esto esté más atrás y esto más adelante. Ahora, tenemos otra postura que se llama autoagrandamiento, AAA. Esta se trata de reforzar el mantenimiento corregido y el mantenimiento posición sentada para limitar el trabajo del tronco. Básicamente lo que hacemos, o el autoagrandamiento, es cuando el paciente busca economizar la máxima energía. Está sentado, pero tiene que estar sentado de una manera cómoda, pero tiene que economizar energía, no puede estar gastando todo el tiempo. Entonces eso lo llamamos AAA. Y el eje postural interviene en el conjunto de los mecanismos neuromusculares. Básicamente les pongo esta imagen para hacer la correlación. Recuerdan que me mandaron sus tareas acerca de esto, y fíjense cómo la postura de la columna del cuellito va aumentando la presión que estamos ejerciendo en los músculos de la columna cervical, de 10 a 12 libras cuando hay 0 grados, a los 15 hay 27 libras, a los 30 grados hay 40 libras, a los 45 ya estamos hablando de 49 libras, 60 libras a los 60 grados. Entonces, por eso es tan importante que el uso de dispositivos móviles, y ahora que trabajamos con esta tecnología, pues también hay que generar posturas adecuadas para poder utilizarlos sin que nos afecten después patológicamente. Ahora también los hombros están lateralizados. El desplazamiento de los hombros hacia adelante al lateralizar los movimientos del miembro superior, y tiene un cono de revolución anterolateral. Estamos hablando básicamente del manguito rotador. Entonces, gracias a eso,
lateral se puede ir, la extremidad superior se puede ir a lateral. Ahora tenemos una presión del pulgar, que es la oposición del pulgar. Los monitos también tienen una oposición, pero ahorita vamos a hablar del tamaño. Casi los monitos tienen el mismo tamaño en todos los dedos y no está tan opuesto su pulgar, entonces les es más difícil tener pinza, pero de todas maneras tienen muy buenas pinzas. Pero el ser humano tiene una pinza más delicada, su pulgar es más chiquito y aparte está inervado independientemente, está opuesto a los dedos, por lo que podemos utilizarlo para muchas cuestiones, incluso no solamente cuestiones de trabajo, ¿no? También cuestiones emocionales, sentimentales, de relaciones, de amistad, de hijos, no sé, hay muchas sensaciones. Recuerden que les había hablado que los tendones son aparte de una cadena neuromuscular, guardan ciertas posturas eléctricas, entonces cuando tú por ejemplo estás con alguien que quieres, también se guarda en tu hipotálamo que esa postura es con alguien que quieres, entonces siempre vas a buscar esas posturas. Por eso cuando estás indefenso, te sientes vulnerable, regresas a la postura fetal porque quieres regresar a como cuando estabas protegido por tu mamá. Y bueno, el tamaño de los dedos es diferente. Los deditos de pie, los deditos de mano no son del mismo tamaño, ya que los deditos de la mano son más largos y son más móviles para reconocer bien los objetos, texturas, no solamente para agarrar las cosas. También tenemos la rectitud de la rodilla, que básicamente nos ayuda a generar salto. Esta rectitud nos ayuda a que podamos tener un eje recto en el cual tener un soporte. Por eso es que de la rodilla hay de repente tantos problemas o lo que llamamos gonartrosis, ya en una edad más avanzadita. Bueno, la posición sentada. El hombre ahora en su estilo de vida moderno ha pues generado un exceso de postura sentada. Entonces ahora manejamos en el auto y vamos sentados, en el camión vamos sentados, llegamos a casa de la abuela y nos sentamos, llegamos a la escuela y nos sentamos. Entonces nos la pasamos sentados aunque hagamos cosas bien interesantes, muy académicas o demás, nos la pasamos sentados la mayor parte del tiempo. Y eso pues nos ha llevado a un estilo de vida sedentario y a atrofiarnos los músculos y las articulaciones. Entonces, incluso al final de su vida, ¿no? En silla de ruedas o si hay un tipo de incapacidad también. Bueno, al margen de la posición sentada, a la posición erecta o a la inversa, deberían tenerse en cuenta que son el tipo de movimientos realizados y su velocidad. Por eso les pongo esta imagen, porque fíjense cómo él tiene problemas en su articulación, parece que en las rodillas, en ambas. Por eso las agarra para sentarse, para tener un buen soporte. Y también en el coxo femoral seguramente también tiene algún problema. Y también en la espalda lumbar. Entonces no nada más es de una sola articulación, es de un montón. Y más allá de su edad, porque la verdad no se ve tan grande como para que ya tenga estos problemas, yo creo que fue su estilo de vida, ¿no? El que llevó a este paciente a este tipo de deficiencia neuromuscular ya. Y bueno, también existe, por ejemplo, este tipo de postura, que sería la postura más adecuada o la indicada para sentarnos, en donde, bueno, está un poquito mal porque su rodilla se pasa un poquito de la punta del pie, pero bueno, igual es un ejemplo animado de cuál sería la mejor postura. Ahora, en cuanto a la posición sentada, vamos a hablar, tenemos muchísimo de qué ahondar porque es algo que hemos hecho desde el principio de la humanidad. Tenemos posición en alto con apoyo complementario. Aquí el individuo se va a acomodar en un asiento y la carga de la columna se va a dividir en varios puntos. Eso va a disminuir la tensión articular y pues ayuda a mejorar la vida útil de las articulaciones. Existen 3 posiciones de asiento con apoyo. La posterior, la ortogonal o también le llaman a esta faraónica y la anterior. Ahí está, miren. Posterior. ¿Se fijan? Aquí hay apoyo complementario y el paciente está posterior. Anterior. Igual hay apoyo complementario y el paciente está anterior. O la faraónica u ortostática. El paciente está completamente en una postura recta.
Esto lo podemos traducir también a cómo estamos utilizando los dispositivos, fíjense, y el tiempo. De repente estamos sentados, ortostáticos, y luego nos vamos hacia adelante, hacia atrás, perdón. Y luego nos vamos hacia adelante. Y luego te generamos una nueva postura, siempre con apoyo. ¿Se fijan que siempre hay apoyo? Ahora tenemos la posición sentada en alto sin otro apoyo más que la base. Esto es típico, el individuo se sienta sobre sus nalgas en un asiento y la columna se sostiene verticalmente, su única base es la pélvica. Entonces, esto es muy común en los oficinistas, por ejemplo, que muchos de estos no tienen o tienen un deficiente respaldo y entonces nada más básicamente están sentados sobre un cojincillo. Esto obliga por gravedad a que la columna se arquee más y tenemos todos estos problemas: cefalea, fatiga visual, ojos resecos, prurito, tortícolis, hombros tensos y arqueados, lumbalgias, calambres de los dedos, codo de tenista, varices, piernas hinchadas. Entonces el paciente, cuando ustedes tengan estos pacientes, por eso me imagino que también les hacen una carta, pues como un diagnóstico clínico, en donde les preguntan a qué se dedican, cuánto tiempo pasan sentados, porque el paciente cuando llegue contigo te va a decir: es que me duele el cuello, ponme ejercicios para fortalecerlo. Bueno, primero hay que investigar si es la postura. A lo mejor con el cambio de postura o una silla adecuada se quite la tortícolis. Y no es que no necesites hacer ejercicios, sino que podemos hacer ejercicios más específicos, por ejemplo, para otras cosas antes que para tu cuello, ¿no? Y ya va a ir implícito en otro tipo de ejercicio. Acá tenemos un tipo de mejor postura, fíjense. Este tipo de sillas, esta es una silla japonesa. Este tipo de sillas, pues también generan un eje desequilibrado, músculos abdominales un poquito más flácidos, por eso se nos evierte el abdomen cuando nos sentamos. Se comprime el nervio ciático, hay varias posturas. Y en la japonesa ofrece como un apoyo, deja que la columna baje, pero al mismo tiempo le da un soporte a esta estructura, no nada más lo deja en la pelvis, lo que le da un tipo de L y hace más equilibrada la postura, hace que sea una curvatura normal, menor peso, menor compresión, un poquito más de trabajo muscular y se lleva más a la línea media. Entonces, uses la que uses, lo mejor es que siempre, por ejemplo, el apoyo esté en la zona lumbar y no acá abajo, porque si no va a generar dolor. Ahora, hay posiciones sentadas en el suelo. Esta posición la hemos utilizado por mucho tiempo, muchas décadas y muchas culturas. En gran parte de la humanidad se ha conservado el sentarse en el suelo, ¿no? Durante milenios lo hemos sabido, y hay muchas posturas, pues, sastre, japonés, cuclillas, apoyadas sobre un plano duro. Lo importante es que conozcamos que se utilizan para ciertos diferentes objetivos, por ejemplo, meditar, o algunos por comodidad, otros por cultura, otros, no sé, nos sentimos muy cómodos en estas posturas, por ejemplo, cuclillas, a mí me parece muy cómodo, entonces podemos aprovechar estas posturas para en el momento de hacer ejercicio también usarlas de estiramiento, pues son posturas naturales. Ahora tenemos otras posiciones especiales, por ejemplo, el apoyo fuertemente proyectado hacia adelante, que sería más o menos como este. Fíjense cómo hay un apoyo, pero está esforzado hacia adelante. Y aún la posición de defecación también es otra postura, o la de la posición sentada. La expresión de la posición sentada quiere decir que pues también tú te sientas con el pie cruzado, con las piernas cruzadas, con las piernas abiertas, y eso tiene que ver con lo que te estás expresándole al resto del mundo también. Estas posiciones especiales las podemos utilizar sobre todo para fortalecer, por ejemplo, este ejercicio. Aquí ponemos peso en los brazos del paciente, o a veces o sin peso también es posible, y fortalecemos toda esta área, lo que es la zona lumbar, la espalda baja y todo el abdomen. Entonces todo el core queda fuertito, queda duro, y podemos trabajar con muchos pacientes, ¿no? Que tengan flacidez abdominal, o que tengan diástasis de rectos, o que tengan dolores lumbares. Estos ejercicios, llegando allá a esta etapa, son muy buenos. También vamos a hablar de cinturones, ya que hemos visto toda esta cuestión de la movilidad. Es muy importante que sepamos de los cinturones. ¿Y por qué es importante? Porque también es su función advertirle al paciente que utilice cinturones,
para que su organismo esté salvaguardado. Por ejemplo, hay en los golpes, trepidaciones y vibraciones, como un terreno 4x4, pues lo mejor es que se utilice un cinturón de seguridad, porque como hay mucho movimiento, el paciente viene sentado con un apoyo, viene en la primera postura, en una postura hacia atrás, y el carro está vibrando y está corriendo, entonces eso genera inestabilidad del sentado, y lo mejor es que haya un cinturón que te asegure un poquito de estabilidad. Vamos a hablar también de otros cinturones o fajas que son muy comunes en el ejercicio. Para eso vamos a distinguir tres tipos de faja. Está la faja de sostén, que esta faja es normalmente la que utilizamos para cuando hacemos ejercicio y vamos a cargar cosas muy pesadas. Entonces ahí utilizamos fajas de sostenes. Para que sea de sostén debe estar reforzada, debe amoldarse, debe ser resistente y estar bien adaptada a la morfología. Además debe ser más o menos ancha. Entonces debe ser un poquito más grande. ¿Para qué? Para que soporte un poquito más allá de tu función fisiológica. Esta la utilizamos cuando vamos a cargar mucho peso, o las personas que trabajan como cargadores o que bajan fruta, verdura en los mercados, del abastos y todo esto, deberían utilizar ese tipo de fajas. También los pacientes que tienen pues debilidad del core, hay que darle un poquito de faja de sostén. Tenemos las termogénicas que no tienen nada que ver con el sostén, ya que solo generan termogénesis, se evitan que el calor pase y tu calor emitido pues se va acumulando. Y tiene varios objetivos, puede ser disminuir un poquito de agua, o en caso de que necesitemos recuperar en rehabilitación con termogénesis. Cuando un paciente se lesiona, siempre deben de tomar en rehabilitación, siempre es así. Por eso, no sé si han visto cuando un futbolista se lesiona, lo primero que le echan es un Sprite en el campo de fútbol, porque siempre, cuando la lesión es fresca, es inmediata, hay que aplicar frío, mucho frío, si se puede hielo. Cuando la lesión ya está en recuperación, hay que aplicar calor. ¿Para qué? Esta es la función, porque si aplicas frío al principio, como el músculo está caliente, acaba de sufrir una lesión, probablemente un desgarro, al poner frío bajas toda la inflamación y puedes acomodar bien la extremidad, vendas, para que cuando el músculo ya empiece a inflamarse otra vez, ya esté junto y esté rehabilitado un poquito y ayudas a que no duela tanto. Pero ya en la rehabilitación pones calientito para que el músculo tenga un medio en el que se pueda recuperar mejor, tenga más proteínas, se desnaturalicen un poco para que se vuelvan a juntar. Entonces por eso a veces usamos estas fajas. Y luego tenemos la de soporte u órtesis muscular, perdón. Y estas básicamente se utilizan en casos un poquito más extremos, por ejemplo la diástasis de rectos, que es básicamente cuando los rectos no se unen por la mitad en la línea alba, y puede ser por una cirugía o genético. También tenemos otra condición que son las sillas de ruedas. Estas normalmente surgen de una situación patológica o pues por la edad, aunque sí, pues más bien patológico porque pues hay señores de 100 años que siguen caminando y hay otros que de 68, 70, 80 que ya no. Entonces sí, más bien es patológico y aunque el músculo no funcione, debemos de seguir haciendo ejercicio, debemos de seguir generando movimiento porque de todas maneras se sigue alimentando, el músculo sigue teniendo arterias y venas. A lo mejor el aporte es menos porque no se usa tanto, pero sí ya viene, entonces también se pueden ulcerar, hay que hacer ejercicios todo el tiempo. Y pues les pongo esa imagen porque también sabemos que pues las sillas de ruedas normalmente las utilizan personas de la tercera edad, pero también pues por patologías y pues que no es una limitante, ¿no? Del ser humano. Es muy interesante porque el cerebro es el que ordena, fíjense cómo ordena incluso hasta estos entrenamientos y esto se logra como todo, con dedicación, con disciplina. Bueno, tenemos otra posición que es la de decúbito. En la de decúbito pues básicamente corresponde a una parada de actividades locomotrices o locomotoras. Puede ser momentánea y alternada, que corresponde a las fases de descanso. Por ejemplo, cuando estás descansando para ver la tele o durmiendo o te relajas un rato, a eso se le puede llamar una posición de cúbito. Y las otras pues son obligadas, puede ser como consecuencia de alguna enfermedad, por ejemplo, no sé, un diabético que tuvo una amputación y que tiene que estar en cama un ratito, pues ya está obligada.
O cuando yo trabajo las fisioterapias o las terapias fisioterapéuticas, masajes, masoterapia, lo que hacemos es lo mismo. El paciente tiene una enfermedad, por ejemplo, una contracción muscular, una bursitis, una compresión nerviosa o estrés muscular, y nosotros lo obligamos a estar en decúbito, a veces supino y a veces prono, para poder manejar y manipular bien todas sus extremidades. Y bueno, ya por último, tenemos lo que es la marcha. Creo que esta es una de las propiedades más interesantes, pues es el modo de desplazamiento natural del ser humano, y quizá es el más arduo para cualquier grupo animal, porque llegar a esto es duro. O sea, yo he visto a los caballitos, a las cebras, nacen, a las cebras también, pues a las jirafas nacen y ya están caminando, ¿no? Nacen y así como cervatillos, eh, pero caminan. Y nosotros, nosotros nacemos, estamos un buen rato cargados de un lado a otro, no podemos ni sostener la cabeza, por eso nos cargan. Y ya después de ahí no caminamos. Primero nos movemos, luego gateamos, luego de ahí medio caminamos, luego ya andamos, luego ya corremos, pero es poco a poco, nos tarda mucho tiempo. O sea, si realmente viviéramos en un hábitat natural, eh, probablemente seríamos una presa y no un cazador, porque pues por eso los animales nacen y ya nacen listos para correr, por si hay algún tipo de amenaza, ¿no? Se les enseña eso desde el principio, y pues nosotros tenemos un proceso más complejo, porque nuestro cuerpo también se supone que es el que tiene más alto orden en la naturaleza, entonces necesita mucho más para crear un organismo tan específico y tan delicado. Por eso tenemos que cuidarlo, esa es la cosa. Y bueno, fíjense cómo aquí la marcha es coordinada y tiene pues una serie de músculos, articulaciones, cadenas, que ya hablamos de ellas, que se unen para poder dar algo tan simple como un paso. Que lo vemos tan simple, pero ya nos hemos aventado como 4 clases para ver un paso. Ahora, variabilidad de la marcha. También hay que recordar que existen variaciones de la marcha de acuerdo, por ejemplo, a la edad, a la circulación, a las conductas, y pues también hay patológicas. Por ejemplo, un niño, vean cómo camina este niño. ¿Por qué nos reímos de los niños cuando caminan? ¡Ay, camina chistoso! Pues sí, porque los niños tienen una cabezota y un cuerpo chiquito, entonces si caminaran como nosotros se caerían. Entonces están panzoncitos, no están panzoncitos. Fíjense cómo por eso están algoncitos. Tiene una lordosis pronunciada. Esto equilibra el sistema, avienta la panza hacia adelante, igual que la cabeza que está grandota, y eso da 2 pesos hacia el frente y lo demás lo deja hacia atrás, las pompas hacia atrás, y eso equilibra al niño para que pueda caminar. Pero también ven un viejito, ¿no? Cuando ya está en la última etapa de la vida, qué bonito que se esté divirtiendo y todo, pero su movimiento, pues, por ejemplo, vean, el de esta señora no es el mismo, ¿no? O el de estos señores, no es igual. A lo mejor estos señores también son grandes, pero no tienen el mismo tipo de movimiento, la marcha cambia. También en las conductas, por ejemplo, quien no ha caminado y de repente ve a su rodilla y levantas más el pecho, ¿no? Para ver quién, macho peludo, a ver quién gana mejor. Es un sistema de competencia. Entonces también marchas de acuerdo. O ves a alguien que te intimida y te agachas. O existen patológicas, por ejemplo, pues cuando tienes una piernita más corta que la otra, o cuando tienes una compresión nerviosa, o cuando hiciste un ejercicio mal y te quedó ahí una lesión. Y bueno, ya por último, voy a dejarles aquí unas recomendaciones fisioterapéuticas que pueden aplicar en sus pacientes con problemas de marcha, con problemas de movilidad, de estas funciones. Esta es una muy buena, sobre todo para los pacientes que trabajan mucho en computadoras. Esta es otra muy buena, pues, una muy buena fisioterapia, es poner una resistencia y ponerla como esta parte, recuerden que no se mueve, es recta. Podemos trabajar lo que es la rodilla y generar un poquito más de fuerza en toda la pierna. Son sobre todo fisioterapias que se utilizan en pacientes que han tenido una baja de función en su órgano. Acá tenemos otra, esta me gusta mucho para los pacientes que están en sillas de ruedas.
o que han tenido una deficiencia en la marcha. Tenemos que hacerles estos ejercicios para ayudarle a que el músculo esté sano, a que la piel esté sana, a que las células estén sanas, aunque no tengan un movimiento, siguen vivas, entonces hay que darles su funcionamiento adecuadamente, ¿vale? Y bueno, eso es todo por el día de hoy, chicos. Espero que les haya gustado la clase. La subo ahorita y de tarea, pues ahí se las dejo en Classroom. Les agradezco mucho. Nos vemos el miércoles. Chao, chao.